estimados televidentes, en la entrevista de la semana, nos place presentar ante ustedes a Javier de Miguel Luquen, un socio director de la consultora Top Means, quien nos explicará muchas iniciativas y estrategias de cómo acceder al mercado de la Unión Europea y quien dentro de la celebración de Expo Alimentaria expuso sus conceptos relativos a la exportación a la Unión Europea como oportunidades en el sector agropecuario y agroindustrial. Para iniciar este diálogo, lo primero que nos explique, Miguel, es qué es Top Means. Muy buenos días, encantado de estar en el programa y poder compartir pues, esas inquietudes que tenemos pues todos, ¿no? Para crecer en el sector agropecuario, el sector agroalimentario y bueno, uno de los mercados que yo creo tiene muchísimo potencial en la Unión Europea. Realmente Top Minds es una consultora en que trabajamos tanto la parte estratégica como la parte operativa y eso significa, traducido a algo muy práctico, que analizamos las mejores oportunidades para las empresas, definimos cómo abordar esas mejores oportunidades y trabajamos interna y externamente, entiendo que entraremos ahora un poquito en detalle, para que las empresas mejoren su competitividad, para que accedan mejor a los mercados y con mayor rentabilidad. Ok. Entonces, esa línea, por ejemplo, ¿cómo ustedes ubican esa empresa? ¿Porque ellas se acercan a ustedes o ustedes la detectan por otro mecanismo? Bueno, realmente, si empezamos por el mercado natural en que estamos operando en la actualidad, que es España y la Unión Europea, generalmente ya llevamos 20 años, con lo cual generalmente son los clientes los propios los que nos recomiendan, nos prescriben afortunadamente unos a otros y bueno, en estos 20 años pues lógicamente ese proceso ha ido creciendo. El motivo de estar aquí en República Dominicana, que ha sido también un placer estas jornadas, ¿no? Sí. Donde nos hemos conocido, y el placer ha sido el poder compartir esa experiencia en un mercado al que tenía muchas ganas de venir. De hecho, tengo aquí algunos antiguos alumnos de Escuela de Negocios, que son los que me han invitado a través de la organización de Pro Dominicana y sobre todo la YAD. Y entonces, bueno, el objetivo es también, pues todo ese expertise que podemos tener, pues utilizarlo también para apoyar a la empresa dominicana para llegar a Europa o a otros mercados, ¿no? Porque oportunidades hay múltiples, para lo cual tendríamos que abordar esas tres fases, ¿no? Organización interna, selección de mercados y la comercialización en destino. Ok. O sea, en tu disertación, que mucho me interesó por la área que he estado siempre involucrado, tú me hablas sobre la selección de los mercados y la forma de entrada, los 3 ejes clave para abordar nuevos mercados y unas conclusiones. En ese sentido, ¿a qué te refieres ahí con eso? Vamos a ver, muchas veces sabemos que queremos crecer, pero no tenemos muy claro cómo, ¿no? Sobre la industria agroalimentaria, yo creo que no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial, adolece de que comercializamos demasiado producto a granel y donde podemos, ¿no? En el mercado que muchas veces nos demanda o pensamos que tenemos una oportunidad. Yo creo que invertir el proceso lo hace mucho más rico, es decir, definir dónde hay una oportunidad, dónde hay demanda, dónde puedo vender mi producto con mayor rentabilidad y lo puedo poner en valor. Entonces, claro, si yo quiero abordar ese mercado y quiero poner mi producto en valor, pues lógicamente lo que tengo que hacer es también ver qué capacidades internas tengo yo, porque a lo mejor tengo una oportunidad tremenda de mercado, el consumidor está, el consumidor demanda, porque de hecho en Europa se consumen pues los productos principales que se producen aquí en República Dominicana, pero muchas veces se están comprando a otros mercados. ¿Por qué? Pues porque si no pones en valor tu producto, no se diferencia. Y si no se diferencia, el consumidor, que muchas veces no entiende, y el distribuidor, que tiene mucha fuerza, elegirán el mercado que le sea más barato. Entonces, importante, entiendo, desde el punto de vista de las productoras de República Dominicana, qué mercado, cómo lo voy a abordar, seleccionar esos mercados y cómo me organizo internamente, con producto a granel o con producto envasado, en base a lo que se necesite en ese mercado para comercializar. No, en esa línea tú planteabas como estrategia de organización a nivel nacional e internacional. Tú mencionas 3 ítems: claridad en el rumbo, alineación de los equipos y modelos rentables. Explícanos un poquito de ese concepto. Claro. Claridad en el rumbo es definir la estrategia. La estrategia es un concepto que muchas veces no nos gusta, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ninguno de nosotros se nos ocurriría coger un viaje, llegar, plantarnos en el aeropuerto y decir, oye, coge un avión. ¿Qué avión vas a coger? No lo sé. No sé a dónde voy, ¿no? Entonces, no se nos ocurriría hacer eso. No, como en la guerra, la estrategia es la base para... Es fundamental. Como decía Sun Tzu en el famoso libro del arte de la guerra, decía que las batallas tienen que ganarse antes de ser libradas. Bueno, pues
tengo que definir mi estrategia, tengo que saber a dónde voy, por qué voy, dónde está mi consumidor. Que muchas veces también hay que decir que en marketing, y eso lo he vivido porque, como comenté en agroalimentaria, he tenido dos experiencias muy buenas previas a la creación de Top Minds, que han sido Coca-Cola y Heineken España, y en Heineken en concreto está en bastantes proyectos internacionales. Y muchas veces hablamos del consumidor, pero como un ente abstracto, ¿no? No, el consumidor no tiene nada que ver el francés con el alemán, con el español, pero es que el español del norte o el francés del norte no tiene nada que ver con el del sur. Entonces, lo primero es definir dónde tenemos esa oportunidad. Segundo, una vez que ya sé a dónde voy, tengo que organizar la maleta, siguiendo el símil del viaje. ¿Qué es organizar la maleta? Ver qué productos son óptimos, ver si los tengo que llevar envasados o no, ver qué se necesita en destino. Y por último, es cuando ya llego a destino, decir, oye, aquí estoy y voy a disfrutar de este viaje. ¿Cómo hago que el consumidor se entere de que yo existo? Pues con un marketing eficaz en destino. Añadiría un tema importante, o dos temas importantes. En la parte de organización también está la mejora productiva. Si yo quiero ser rentable, y eso lo trabajamos con muchos clientes, si quiero ser rentable, no vale con producir mucho, vale con tener sistemas de automatización y producción industrial que me hagan ser rentable desde el mismo proceso y tener el control de calidad de un buen producto. Eso es algo que implantamos con frecuencia en otros mercados. Y en la parte de, digamos, marketing, cliente y destino, es conocer a mi cliente. Yo tengo que conocer a mi cliente. ¿Y cómo conozco a mi cliente? Pues implementando sistemas de información. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, pero nos faltan muchas veces las bases de datos con un buen programa ERP de facturación y producción, un buen CRM para conocer a los clientes. Y eso te permite que cuando vuelves a ir a ese destino, sabes a quién, cómo, por qué y en qué condiciones. Y eso es lo que nos ayuda de verdad a ser eficiente y consolidar mercados. Sin liarme demasiado, Óscar, no me quiero extender mucho, pero Sí. hay una reflexión que creo que es importante. Sí. Hay muchas empresas, y me lo encuentro, pues en muchos sectores agroalimentarios especialmente, que les tengo que decir que vender en otros países no es lo mismo que exportar. Hay veces que vendemos en un país porque hay una feria, hay una oportunidad puntual, la aprovechamos. Sí. Al año siguiente nos vamos a otro mercado. Al año siguiente nos vamos a otro mercado, con lo cual nunca consolidamos. No. Exportar es definir qué mercado, cómo lo abordo y consolidar desarrollarlo. relaciones. Claro, claro. Y eso es lo que te produce vínculo con el cliente, con el distribuidor y el consumidor. Entonces, cuando tú te refieres en la parte digital, que ya comenzaste a hablar en este minuto, lo que es la automatización industrial, cómo evita los errores y también el marketing digital internacional, manéjame esa idea. Son dos conceptos muy interesantes, porque es la maquinaria y la puesta en valor de la maquinaria, ¿no? Sí. La puesta en valor sería el marketing, que es el producto final, Sí. y la maquinaria es cómo optimizo el proceso productivo. Eso lo hemos trabajado en diversos clientes, los sectores tan variopintos como el aceite, el pistacho o incluso los espárragos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa de que habitualmente en procesos tradicionales, bueno, pues tienes una máquina, esa máquina hace una parte del proceso, el producto va o manualmente o por una cinta a la siguiente parte del proceso hasta llegar al paletizado y suministro. Cuando tú todo eso lo automatizas, es decir, de una máquina pasa a otra de forma automática y lo vas controlando. Y vas informando en pantalla. Vas teniendo información, efectivamente. Eso se llama sistema PLC SCADA, que es el nivel número 2, cuando ya empiezo a automatizar. Pero el nivel que es el sumum, que es cuando te permite, algo que también es muy importante, es no depender de fallo del operario. Cuando tienes todo controlado centralmente, cuando desde unos paneles centrales es impresionante, como desde unos paneles centrales tú estás viendo todo el proceso productivo. El llenado de la botella que está estandarizado. Eso es. El llenado de la botella, el peso. No, que yo lo vi, que no. Es impresionante. Seguro. Y entonces con un solo operario estás manejando todo el proceso. Pero en cada una de las máquinas un solo operario, incluso con cualificación muy baja, porque tiene procesos muy sencillos, te permite ser eficiente. Eso contempla que si tengo, eso lo hacemos además en una joint venture que tenemos con una empresa que se llama Ansotec, especializada en esto. Sí. Y lo que es curioso es porque tú pasas a tener un empleado que lo tienes formado en 2 días, ese empleado es tremendamente eficiente. Si el empleado mañana, por lo que sea, se va, se pone malo, el proceso sigue. Si todo eso nos permite una calidad de producto diferencial y un control diferencial, llegamos al marketing. Y ahora vendemos en destino. Tengo que conocer a mi cliente. Tengo que trabajar con la distribución. No olvidemos que la distribución está cada vez más concentrada. Hemos tenido últimamente unas negociaciones muy importantes en España con el sector del arroz, y cuando negocias con el sector del arroz, ha entrado arroz de múltiples países
simplemente porque estábamos en un pool de precios y por mucho que diga la distribución quiere productos baratos, aunque esté intentando mejorar la calidad media. Bueno, si quieres aportar valor, ¿qué necesitas? Llegar a la distribución, pero también a tu cliente final. Eso implica marca, desarrollo y gestión. Y para eso un sistema CRM el que te permite toda la información y trazabilidad del producto. Lógicamente, si el CRM, que ahí tenemos también partners y lo desarrollamos de forma directa, lo integras en el ERP, en el programa de gestión de la empresa, tienes toda la visión de tu cliente y toda la visión de los consumidores. Pero sin olvidar muchas cosas también importantes. ¿Por qué yo como un procesador agroindustrial, digamos, aquí en República Dominicana, debo acudir a ustedes? ¿Qué me motiva a llegar a ustedes? ¿Qué aval tienen ustedes? O sea, ¿cuál es su experiencia? ¿Están comenzando ahora o cómo es? Buena pregunta. No, como antes le comentaba, llevamos ya 20 años en el sector. Afortunadamente nuestros clientes nos recomiendan. La aventura en República Dominicana es nueva, pero ha sido un éxito y, bueno, y ha generado mucho interés la ponencia que tuve la suerte de impartir en agroalimentaria y que nos ha traído hasta aquí también, a esta entrevista, ¿no? Okay. Y son 20 años de experiencia en todo este tipo de procesos. Hemos trabajado con empresas como AMC Global, que trabaja en 170 países y factura 1.000 millones de euros, con empresas mucho más pequeñas que están facturando 5 o 6 millones de euros de volumen de negocio en diversos mercados, empresas que quieren crecer. Entonces, ¿por qué debería acudir una empresa a nosotros? Pues porque vivimos en un mundo global. Yo creo que lo más sencillo es que ya no, o sea, antes podías decidir, me quedo tranquilo, me quedo como estoy, aprieto más, aprieto menos, pero es que en un mundo global hoy competimos todos con productos de todas partes. Yo aquí tengo, por ejemplo, frutas tropicales, un producto de República Dominicana. Hoy la Unión Europea está comprando en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia. Son los principales exportadores. Bananas vienen de África, Caribe y Pacífico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un productor debería mejorar sus procesos, trabajar de otra forma y mejorar la competitividad? Pues porque si no lo van a vender en otros países y otros competidores. Y lo que entiendo que quiere República Dominicana y los productores crecer. No, está claro. Por ejemplo, cuando decimos mercado europeo, ¿qué me debe motivar a mí a acceder al mercado europeo? O sea, ¿cuál sería el paso en ese caso que defina por qué no coger el mercado norteamericano? Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de ventajas con el mercado norteamericano, ¿sabes? El de recasta y otras exenciones, aunque ahora hay un pequeño disturbio con los aranceles estos que tienen patas arriba al mundo, pero se supone que eso va a llegar a un punto de equilibrio, porque de hecho, ya sacando de la línea nuestra directamente en la entrevista, vemos cómo el gobierno norteamericano de Trump impone los aranceles, pero después se dio cuenta que la medida no era tan fácil y con la misma que le puso que un 145%, dijo, no, va a ser 40 nada más y que vamos ahora, después, no, una pausa de 2 meses. O sea que va cediendo porque se da cuenta que es imposible él imponer eso a nivel mundial, porque en el fondo está todo lo que es la competencia geopolítica de China, que quiere entrar y está empujando porque no es ahora, es que China, señores, es de los años, desde la década de los 70 que ha estado trabajando silenciosamente y hoy está así. Entonces ya cuando el monstruo despertó es que queremos venir a reaccionar. No sé si tú conoces la historia de Lilla Coca, que era gerente del automóvil. Claro. Que el libro ya no, hace muchos años. en los finales de los 80 se cansó de decirle al mundo occidental lo que era Japón, qué iba a hacer Japón. Y le decía, pónganse en la pila, control de calidad. Y no, que yo qué, nosotros nadie nos va, la General Motors, la Ford. Y hoy, ¿qué pasó? Que de cada 10 carros, 8 son japoneses. O sea que la historia nos va indicando. Claro, lo anticipó. No, está claro. Entonces, lo que tú dices, ven acá, pero es que tenemos, por ejemplo, en el mercado de la Unión Europea una serie de atractivos. ¿Cuáles podrían ser en este caso? Las importaciones, ¿qué importa la Unión Europea en el año, por ejemplo? Yo tengo aquí algunos datos, que los datos luego, pues lógicamente variarán de año a año, ¿no? Pero sí. 195 billones en importaciones agroalimentarias. Tenemos luego, a nivel de producto, bueno, pues 2 millones de toneladas de cacao, el 2,7 de café, luego tenemos bananas, frutas tropicales, azúcar, huevos,
son los principales productos que importa la Unión Europea. Luego es verdad que hay una pregunta que se da, y yo creo, pero en la misma pregunta, Óscar, yo creo que está Sí. la respuesta. Sí, Y es, ¿por qué no nos concentramos en Estados Unidos? ¿No? Bueno, por la sí. República Dominicana, ¿no? Simplemente por coste de transporte y dimensión de mercado, Estados Unidos es superior. Pero yo creo que precisamente la respuesta está en lo que acabamos de hablar. O sea, en esa misma pregunta. Cambia el entorno político, cambia el entorno competitivo, y si lo tengo todo concentrado, y como se suele decir, tenemos todos los huevos en la misma cesta, si se cae la cesta, nos hemos quedado sin huevos. Entonces, yo no soy partidario tampoco de vender en 28 mercados y diversificar tanto, porque entonces no consolidas en ninguno. Pero tener por lo menos una balanza que contrarreste lo que es el mercado estadounidense y otros mercados con la Unión Europea, que tiene una demanda de consumo, además tiene demanda de consumo sostenible, de productos de calidad, sector agroalimentario. Hay una situación favorable para países latinoamericanos porque hay simpatía, especialmente en España, pero en general se da. La tradición y el concepto que tenemos en Europa es de que son productos que te apetece tomar porque tienen calidad en origen. Entonces, lo que hay que hacer es poner eso en valor. Claro, eso no se vende solo. Si simplemente mando producto allí, dependo del distribuidor de turno, ese distribuidor luego no me diferencia mi producto, estoy a expensas de lo que quiere hacer ese distribuidor. Y si ese distribuidor mañana compra más barato a otro proveedor de otro país, de otro mercado, bueno, pues me puedo quedar fuera del juego. Entonces, yo creo que precisamente hay dos estrategias fundamentales cuando hablamos de exportación. Una es concentración, otra es diversificación. Concentrar excesivamente los mercados tiene su riesgo, diversificar excesivamente me hace que sea muy pequeñito en todos ellos. Ahí es donde yo recomendaría equilibrar esa balanza. Sí, pero escuchando tus explicaciones, se me ocurre una acotación que es por ejemplo el cacao. Nosotros tenemos una realidad, Javier, que nuestras plantaciones de cacao primero están exentas de la normativa 1115, porque son cacao tal de 30, 40 y 50 años de generaciones, que ahora sí ya nos damos cuenta que tenemos que renovarlo con clones nuevos, más productivos. Entonces podemos hacerlo en una medida que no nos afecte la deforestación, o sea que seguimos teniendo producción, porque los árboles más viejos, lo que hay que se cortan a una altura, cuando crecen los brotes, se injertan con buenos patrones, y tú vas poco a poco dentro de la plantación recuperándolo, y llega un momento en que X años tú vas a tener una plantación joven y con alta productividad, 3 o 4 veces más que la actual, que muchas veces se queda en 50 o 60 libras cuando hay clones ya que te hablan de 2 quintales por tarea. Claro. O sea que esas son las cosas que nosotros yo creo que como país podríamos aprovechar. Efectivamente. Y si a eso le sumamos una mejora en los sistemas productivos, sistema de procesado, sistema de recolecta, o sea, cambiando el orden, ¿no? Para hacerlo más adecuado, sistema de plantación, sistema de recolecta y el sistema de procesado luego en planta, pues todo eso te permite unas características que, insisto, yo soy muy fan o defiendo mucho el concepto de rentabilidad, porque creo que uno de los problemas del sector agroalimentario, y eso me ha pasado en muchos países, es que no somos conscientes de la cantidad del ingreso. Bueno, sí somos conscientes, pero muchas veces creo que no actuamos, y no es cuestión de República Dominicana, sino lo observo en general. El cambio de valor que tiene el producto desde el campo hasta que llega al lineal del supermercado. ¿Quién se queda dentro? ¿Cómo va esa cadena de valor? Claro, pero muchas veces cuando vendemos un producto indiferenciado, un producto a granel, un producto que, oye, tengo mis limitaciones, lo tengo que vender barato. ¿Por qué? Porque no lo diferencio. Hay veces, que eso lo comentamos el otro día en la conferencia, que tengo que tener tengo que ser capaz de diferenciar marca empresa y diferenciar la marca de mi producto. Es decir, yo puedo tener un plátano al que le pongo una etiqueta y ese plátano tenga su marca particular. Pero hay otras veces que cuando negocio con la gran distribución, a lo mejor no le voy a poner a cada plátano su marca y su etiqueta. Pero sí puedo coger y en cada una de las cajas del plátano, y eso lo hemos hecho en distintos clientes, lo que te diferencia es el aval de la marca empresa. Y eso hace que la distribución y el consumidor, si pone la caja en lineal, quiera adquirir tu producto. Esa es la mejor forma. No, está claro. Y hay, por ejemplo, tenemos otra potencial en la banana, por ejemplo, que es el banano, donde tenemos una línea amplia de producción orgánica. Frutas tropicales que también tenemos, grandes sectores con frutas que pueden caer dentro de lo orgánico, con una certificación lógicamente previa y normalización. O sea que
El mercado es amplio en ese sentido. Claro. Y claro. entonces la parte de EPA, ¿cómo nos beneficia? Explícanos ese detallito que la gente muchas veces no... La parte de EPA, perdón. Desde el acuerdo EPA que tenemos con la Unión Europea, Bueno, es que yo creo que ya está establecido, claro, ¿funciona para toda la Unión Europea o solamente con Inglaterra y el yo tengo entendido que está funcionando con toda la Unión Europea. que es libre de aranceles? Entiendo que sí. No es mi especialidad, la parte de arancelaria en cada uno de los productos. Sí. Como comentaba, nos dedicamos más a la parte de transformación, competitividad, etcétera, Sí. y selección de mercados. Pero entiendo que hoy está aplicando toda la Unión Europea. Ahí habría que profundizar. Pero insisto, también habrá que ver qué producto, en qué país. Porque una vez más, la Unión Europea, que eso no se trata, vamos a vender frutas tropicales en la Unión Europea, vamos a vender café o vamos a vender cacao. Se trata de mi cacao, en qué país puede encajar, con qué características y qué normativa tengo dentro de ese país. Sí. Entonces, esa identificación producto con mercado y con el consumidor al final es la que me va a dar el valor. Hablando de las tendencias de consumo, tenemos que, por ejemplo, hay alimentos orgánicos sostenibles, el comercio justo y la trazabilidad, y los superalimentos y productos funcionales. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la tendencia mundial es que cada vez se piden alimentos más sostenibles y orgánicos, ¿no? Eso es una tendencia, yo todavía creo que se da más a nivel de norte de Europa, países más del norte de Europa, aunque por normativa está llegando al final a toda la Unión Europea. Creo que todavía es menos demanda del consumidor y más imposición legal y de las autoridades. Bueno, con lo cual es una normativa que hay que cumplir, ¿no? ¿Sirve para vender de verdad más? Bueno, pues si dijéramos que de Francia hacia el norte, sí, especialmente países escandinavos. Si nos vamos a países más del sur, como Francia, Italia, España, el peso de la etiqueta orgánica, salvando normativas, Sí. es menor, ¿no? Comercio justo pasa un poco parecido. O sea, es verdad que nos pueden hacer campañas, en un momento dado, si hubiera alguna irregularidad, nos pueden hacer campañas si se detecta algo que, bueno, que nos pueda hacer daño, con lo cual hay que tener cuidado. Y luego la parte de productos funcionales. Estamos en un entorno de vida que, bueno, tiende a intentar ser cada vez más saludable. En Europa esto es una tendencia que es imparable. Otra cosa es que las tasas de obesidad tengan o no correlación con Por eso esto, ¿no? superalimentos, ¿a qué se Esos refiere? superalimentos, al final estamos hablando, por ejemplo, tenemos un cliente que está haciendo productos muy bonitos que son barritas de proteínas orgánicas y vegetales. Son superalimentos, la proteína está de moda, bueno, pues el beneficio funcional que te produce. Yo estuve el otro día en la sesión de degustación del plátano y en agroalimentaria. Sí. Y es curioso cómo se aprovecha hasta la cáscara, se puede aprovechar. Pero esas son las funcionalidades, que es lo que te hace pasar de alimento normal, me tomo un plátano o una banana y no hay más, a me tomo un plátano y sé las propiedades que tiene. Con lo cual, ahí a nivel corporativo, a nivel de producto agregado, ¿no? Habría que hacer esa parte de pedagogía. Una vez más, si nos vamos a 5 mercados, esa pedagogía es muy difícil que te funcione, porque necesitaría tanto dinero y tantos recursos que por eso, una vez más, es mejor seleccionar qué mercados, por qué, dónde focalizo y cómo voy a trabajar esa pedagogía. Una forma que es muy importante para destacar esas bondades del producto es cómo comunicamos en los puntos de venta, el marketing en destino. Nosotros hemos tenido, bueno, podríamos poner ejemplos distintos. Me acuerdo ahora mismo de una empresa cárnica, que no es el principal producto de exportación en la República Dominicana, pero creo que vale el ejemplo. Bueno, pues con carne de cerdo, de porcino, para exportar a China. Tuvimos que trazar un plan en el mercado chino, primero, de dónde íbamos, pero segundo, cómo aportábamos valor en una carnicería. Y entonces lo que hicimos fue, con colaboradores locales, lógicamente chinos, destacar las bondades que tenía la carne de cerdo de nuestro cliente en base a la demanda que tenían los chinos. Bueno, pues muchas veces ya no es que tengas que tener el producto del siglo, es que todo el producto que estáis produciendo ahora mismo en República Dominicana tiene ventajas. De hecho, conocemos muchos lobbies que hablan de las ventajas del vino, de la cerveza, de las frutas, de todo. ¿Por qué? Porque se dedican a hacer pedagogía y a ponerlo en valor. ¿Es la cerveza un superalimento? Yo he trabajado en Heineken, como antes comentaba, 10 años. Yo, después de trabajar 10 años, entiendo que no, pero si tiene una serie de estudios que te aportan la parte más positiva y los beneficios funcionales, sin ser un superalimento, tiene ventajas. Eso es convencer al consumidor. Y la parte de valor agregado como una ventaja competitiva. Hombre, el valor agregado va desde el packaging y cómo envolvemos el producto, cómo va la caja del producto. Muchas veces no es el producto del final, es también cómo es la caja del producto, cómo va el envasado, cómo
hago el destacado en el punto de venta. Yo me he encontrado productores que decían, oye, es que tengo muchas mermas en los puntos de venta, estamos hablando de productos perecederos, y cuando in situ, yo creo que soy de las personas que me he montado en más camiones a repartir, pero a repartir de verdad, a coger cajas, porque así ves el negocio de abajo. Entonces, cuando yo he ido a repartir, he repartido cerveza, fruta, carne, para entender el negocio, el trabajo del reparto, ves cómo tú dejas la caja de fruta en tercera línea, o en este caso el repartidor de mi cliente, y esa caja de fruta era la última que rotaba. Entonces, si no tienes un buen packaging y no lo destacas en el punto de venta, no le das ese valor agregado al producto en el punto de venta, el consumidor no lo ve o no lo destaca. Entonces ese producto se te queda atrás. Se te queda atrás, te lo ponen con suerte al segundo día porque lo congelan y lo vuelven a sacar. Y cuando te lo vuelven a sacar ya ese producto no está en condiciones óptimas. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo podemos invertir el proceso? Creando marca en destino, trabajando de acuerdo con la distribución en que las ubicaciones sean adecuadas, creando desde la caja hasta el producto que esté bien presentada, tenga una imagen y una identificación clara y que esté transmitiendo calidad durante todo el proceso. Esa es la forma de crear valor añadido. No, está claro. Por ejemplo, te narro que nosotros tenemos una experiencia un poco negativa, que me enteré precisamente en la agroalimentaria hablando con un productor de vegetales orientales, que era un renglón que nosotros teníamos con mucho peso hasta hace una década, llegando a exportar casi $100 millones por año al mercado norteamericano. Pero nos fuimos descuidando porque comenzaron las detenciones por no permisividad de los componentes de insecticidas. No respetaban los periodos de latencia y cuando le hacían pruebas aleatorias a X furgón que da tanto para atrás a eliminar lo que malo. Y entonces eso fue creando un rechazo a su vez las cadenas de supermercados allá de pedir a Dominicana. Y hoy el mercado se lo ha quedado en 15, 16 millones. O sea, prácticamente la octava parte de lo que estábamos. Todo producto de no haber una conciencia y de que también había prácticas que se le decían y no obedecían, que era, cortaban el producto, la vainita, por ejemplo, el condamón, esas cosas. En la mañanita temprano, pues, tiraban a la orilla de la parcela ahí en el canal, desde las 11 de la mañana. Entonces, cuando el camión pasaba a las 4 o 5 de la tarde, entonces 4 o 5 horas ahí deshidratándose. Aunque tú lo cojas después de ahí, lo clasifiques y lo metas en un furgón, ya ha perdido la hidropicidad, la humedad que debe tener, la turgencia. Y entonces, cuando llega allá, le decían a los dueños del supermercado, pero es que los productos te llegan aquí y a los 2 días ya no sirven, están tanto mareaditos y la gente no lo rechaza. Claro. Mientras que un producto entró Guatemala, entró Honduras con la producción y no han desplazado el mercado. O sea, todo por no hacer la cosa con la línea que corresponde. Y hay otras veces, Oscar, que se mezcla con la propia picaresca del comprador. Porque yo me he encontrado muchas veces que el comprador te llama por teléfono, oye, tenemos la fruta, ha llegado este camión o este container en mal estado, un 20%. Y lo que te está haciendo es un chantaje. Porque sabe que tú mandar a una persona allí a contrastar y a auditar ese 20% primero lleva un tiempo, con lo cual entonces la fruta se pone pocha, se pone mal. Pero es que además te cuesta mucho más decirle, oye, te hago un descuento del 20% que mandar a una persona específicamente. Con lo cual es muy importante tener los controles en destino. Porque si yo, a lo que estabas comentando tú, le uno la parte de picaresca y que no tengo control en destino, o no negocio esas condiciones de acuerdo a protegerme un poco, ¿no? Pues claro, entonces estoy haciendo todo, tengo todos los abonos para que al final me cueste dinero la película, ¿no? Sí. Bien, pero entonces yéndonos un poquito aterrizando, como dicen aquí en el país, ¿cómo preparar una oferta exportable? ¿Qué tú puedes decir a los potenciales exportadores dominicanos? O sea, ¿cómo preparamos una oferta? Lo primero, definamos qué es lo que podemos hacer y cómo podemos producir. ¿Cuánto podemos producir con la situación actual? Entonces, en base a cómo yo pueda producir, podré definir si trabajo más a granel o voy a hacer algo de producto. La capacidad, los volúmenes. Claro, porque el volumen hay una parte que es la productiva, pero hay otra parte que es la capacidad del proceso productivo. Por eso yo decía que también entramos en esa modernización de procesos productivos para tener más capacidad. Cuando ya sé si puedo vender 10 o puedo vender 28, invento, ya digo, oye, en base a esto, ¿qué mercados son óptimos? Si tengo muchísima cantidad que tengo que sacar, pues tendré que diversificar más los mercados
y sabré que hay una parte de rentabilidad unitaria que tengo que sacrificar. ¿Por qué? Porque tengo que colocar mucho producto para no perderlo. Sí. Si tengo poco producto, ¿qué hago? Le doy un carácter más premium, le doy un carácter más de envasado, le doy un carácter y busco mercados que estén dispuestos a pagar por ese producto. Yo ponía el ejemplo, el otro día en la sesión, lo recordarás, el ejemplo de La Bendita, una empresa de moras Sí. que está ubicada en Huelva y que ellos tienen, claro, que tiene una capacidad de producción a lo largo de todo el año, pero muy limitada. Y entonces, además, un proceso muy cuidado. ¿Qué hicimos cuando empezamos a trabajar con ellos? Seleccionar mercados que demandaban menos cantidad, pero estaban dispuestos a pagar muy alto valor. Y todo el esfuerzo se concentró en países del norte de Europa, países escandinavos y sobre todo países del Oriente Medio. Con la capacidad logística, que eso hubo que trabajarlo muy bien, para no perder cadena de frío, de que en 48 horas estaba la mora en Dubái. El mercado de Dubái pagaba un dineral. ¿Por qué? Si no tienes mucha capacidad productiva, quieres rentabilizar tu empresa, oye, vende los mercados que estén dispuestos a pagar, pero dota el producto de ese carácter, esa imagen de marca y controla ese mercado de destino para que quieran pagar por ello. Entonces, aterrizando, primero, analizo qué puedo vender, defino en base a ello qué puedo vender a granel, qué puedo vender envasado y dónde, en qué mercados. A partir de ahí, trabajo y negocio en destino y hago un marketing en destino para que tanto la distribución como el consumidor final me identifiquen. Y por último, monitorizo esos resultados. Cuando veo que el mercado va creciendo, voy consolidando, es el momento de decir, estoy generando nuevos recursos, ¿puedo mejorar mi maquinaria? ¿Ha mejorado la carretera? La carretera es el cliente, el consumidor, el mercado. Ya estoy en la carretera. Ahora, ¿puedo mejorar mi coche, el motor? Porque es el momento. Tengo buena autopista, mejoro motor. Esa sería para mí la secuencia adecuada. Porque si no, perdón, Óscar, hay veces que también, y lo he vivido en algún caso, y no lo recomendamos, empresas que dicen, voy a multiplicar mi capacidad productiva. Pero claro, si multiplico capacidad productiva antes de saber dónde voy a vender, me encuentro con un problema. Sí. Porque he invertido mucho y ahora no sé si el producto sale. Y en esa misma línea, porque somos seres humanos, claro. ¿Cuáles son los errores que hay que evitar? Yo el primer error que evitaría sería el no analizar capacidades propias. El no analizar en general, ¿no? Yo creo que, y sobre todo somos latinos, españoles, somos latinos también, y tiramos mucho de corazón, tiramos mucho de intuición. Entonces, la intuición en un mercado competitivo como el actual creo que es mala. Lo primero, análisis. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y dónde lo puedo hacer? Segundo, trabajar con profesionalidad. Eso significa, voy a crear mi imagen de marca, mi imagen de producto, o marca empresa, o marca producto, en base a lo que demande el consumidor real en el mercado al que voy a ir. Y cuando ya tengo definido a qué mercado voy y qué hace el consumidor, ahí ya lo que tengo que mejorar es el proceso productivo. O sea, secuencia, un buen producto y un buen control de qué puedo hacer y dónde lo puedo hacer. Análisis, creo que es la gran... Pero en España igual, ¿eh? O sea, que en España tiramos y de pronto dices, pero bueno, ¿cómo te metes en este follón si todavía no sabes ni si lo vas a vender? Entonces, ponemos, como no sé si la expresión la tenéis también aquí, ponemos el carro delante de los caballos. Sí. Y entonces le estamos dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, yo diría, parémonos, analicemos, seamos consecuentes con dónde podemos aprovechar el potencial y a partir de ese momento ya puedo mejorar toda la parte de marketing, comunicación y trazabilidad, que tampoco somos muy conscientes muchas veces. Yo tengo la suerte, Óscar, de negociar con muchas, yo diría, en España, con todas las cadenas grandes de distribución. Sí. Y son negociaciones que hay que conocer muy bien a tu interlocutor. En Escuela de Negocio, en formación, hablamos mucho de win-win, de gana-gana. Pero yo creo que hay una parte más romántica muchas veces que es real. Al final, cuando negocias, no es tan romántico como ganemos los dos y construyamos el castillo juntos. Se intenta cada vez más, pero tenemos que ser conscientes de que una negociación es negociación. Y por tanto hay que ir preparado, hay que tener personas que sepan negociar en destino y que controlen y supervisen que las cosas se hacen en beneficio de nuestra marca y producto. Es importante un tema que tú tocaste en la presentación, que era la ruta práctica para exportar desde República Dominicana. Explícanos en forma resumida ese concepto. ¿A qué te refieres más en concreto? Sobre el flujo de los procesos para exportar desde aquí hacia la Unión Europea, que tú lo tocaste en un tema. Bueno, yo lo que toqué fue que lo que tenemos que entender es que depende del valor que le queramos dar a nuestro producto, te permite un medio de transporte u otro y te permite un valor u otro. Entonces lo que tenemos que ser conscientes también es que
antes ponía el ejemplo que creo que nos sirve para esto. Si voy a vender producto con alto valor añadido, me tengo que plantar en 48 horas en avión en Dubái. ¿Lo permite el producto o no lo permite el producto? Pero por otra parte, el producto envasado generalmente, o casi sin generalmente, te permite mucho más conservación en el tiempo que el producto no envasado. Con lo cual, las rutas de cómo llego a destino y cuánto invierto, las tengo que tener controladas. Eso sí, lo que no podemos, y no recomendaría nunca, es exportar como huida hacia adelante. Es decir, generalmente cuando exportamos el coste es mayor. Y ese coste mayor, llamémosle transitario, aranceles, depende de qué país, ¿no? En este caso menos con la Unión Europea, pero los costes se incrementan. O le aporto valor al producto en ese proceso y soy capaz de vender más caro, o ser más competitivo en origen, con lo cual tengo que producir mejor, o el producto se encarecerá. A partir de ahí ya elijo el transitario, elijo los medios de transporte y eso me permite llegar mucho mejor a destino. No, está claro. Hay otro punto, por ejemplo, que tratamos, la automatización industrial y la eficiencia productiva. ¿Qué implica ese concepto? La automatización industrial y la eficiencia productiva. Pues eso implica profundizando en lo que antes comentábamos, ¿no? Que al final tú pasas de ver máquinas llenas de personas con alimentación manual de cada uno de las cajas o los blisters y supervisión manual a que todo ese proceso se automatice y en última instancia lo tengamos controlado por monitores centrales. Hay un tema que llevamos trabajando, fijaos que eso la primera vez que lo tuve que explicar fue en el año 2014 en la Cámara de Comercio en Lima, que me invitaron a dar una conferencia y hablábamos ya de ECR, que es Efficient Consumer Response, y era como entre distribuidor y productor, estábamos hablando del sector agroalimentario en ese momento también, 2014, y cómo había un sistema de reaprovisionamiento automático en que, digamos, todos los pedidos que venían de la distribución automáticamente se inyectaban, se pedían al proveedor y eso automáticamente iba al sistema ERP. Para tener todo eso integrado, necesito tener controlado y automatizado todo el proceso. Sí. Porque, lógicamente, yo no puedo tener un proceso en que, digamos, Carrefour me emite el pedido o Wong, si estamos en Perú o cualquier cadena, y ahora dice, bueno, me piden, voy a mirar si tengo stock o no tengo stock, voy a mirar en el programa informático, o eso va automatizado o nos perdemos. Entonces, esa unión de inventario entre distribuidor, inventario entre productor, y todo eso va al sistema y tenerlo controlado y monitorizado en esa automatización es impresionante. Cuando tú ves una planta llena de pantallas, una, otra y otra, y tienes todo controlado y lo manejas con 5 operarios y el nivel de eficiencia, el nivel de calidad de producto y el nivel de mermas es mínimo, sube el nivel de calidad, baja el nivel de mermas. Es brutal. Y si encima todo eso lo tengo integrado y automáticamente está imputándose el coste, automáticamente está imputándose el pedido a los agricultores. En España ahora estamos desarrollando proyectos con algunos clientes en que ya lo que estamos integrando en el sistema es los cuadernos de campo. Cuadernos de campo digitales, que esos cuadernos de campo digitales entran directamente en los datos, pero todo por vía, a través de la nube. Entran los datos, la recogida de los cuadernos de campo, en muchos casos con drones, y todo eso va automáticamente al sistema del productor. El productor ya sabe cuánto tiene en campo, cuándo va a salir la cosecha, cuánto puede integrar la producción, responderle a la distribución. Eso es automatización máxima. Se implementar ya hace unos años, sí. Brutal. Sí, seguro. Pero, como dice, después del esfuerzo viene la recompensa. ¿Cuáles son los beneficios de la exportación en los 2 minutos que nos quedan ya? ¿Beneficios? Al de la exportación a la Unión Europea. Yo diría, para motivar ya. Primero, mejora de la rentabilidad. La mejora de la rentabilidad es fundamental, sobre todo si lo hago bien y voy a los mercados adecuados. Hay mercados que pagan muy alto precio, con lo cual... Mejores precios. Sí. Con lo cual, mejores precios, mejora la rentabilidad. Segunda ventaja de exportar a la Unión Europea. Me obliga, de alguna forma, a mejorar mi propio proceso. Y si me obliga a mejorar mis propios procesos internos, organizativos, productivos, a nivel de marca, me permite también ser más competitivos en otros mercados. Y lo tercero es que, como hablábamos antes, todo lo que sea exceso de concentración en un mundo global, pero que está cambiando normativamente día sí día, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, pues lógicamente no puedo jugármela todo a una carta, ¿no? Entonces, creo que serían los 3 ejes principales. No, está claro. Yo creo que con esto cubrimos las ideas globales de cómo orientar y motivar a los productores y potenciales exportadores dominicanos a accesar al mercado europeo, que siempre estará ahí, como tú dices, estable, con buenos precios, que valora muchas cosas que quizás otros mercados no valoran.
Eso es. Y con esto agradecemos tantas explicaciones y orientaciones que muchas veces hacen falta para que se dinamicen muchas veces actividades en este sentido. Yo agradezco mucho la oportunidad, Óscar, de estar aquí con vosotros compartiendo este momento. Uno de los motivos, aparte de la invitación agroalimentaria y a la ponencia, bueno, pues es porque queremos trabajar con empresas en República Dominicana. Queremos aportar toda esa experiencia de 20 años que hemos tenido en España y seguimos teniendo, también poner un pie aquí. Nos encanta el mercado, me ha encantado la gente, no conocía a gente por referencia, pero he estado tan bien acogido. Es un país que se disfruta, ¿no? Entonces, queremos desarrollar y además creo que podemos aportar mucho a nivel de mejora de la industria agroalimentaria. Con lo cual yo lo que invito a todos los que nos estén viendo, que si quieren entrar, conocer un poquito más lo que hacemos, entren en la página web en www.topminds, de top y de mentes, .es, y a partir de ahí ya, bueno, pues encantado de entrar en contacto y poder, bueno, pues eso, colaborar en proyectos aquí que nos hagan disfrutar de trabajar juntos en la mejora competitiva de la industria. Y muchas gracias a vosotros por la oportunidad. No, gracias a ti. Cualquier cosa también estamos dispuestos a ponernos en conexión con Javier y Tom Bynes para cualquier gestión. Y si quieren la presentación, pueden escribirme a mi dirección, que ustedes la ven en el programa en vivo en RNN el sábado, y podemos enviar la presentación si así lo desean. Con esto concluimos la entrevista y el programa. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Muchas gracias.